Hacienda, Delegación Territorial de Burgos. Ahora mismo en situación de servicios especiales. Jaime, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, buenas tardes. Aplaudo y agradezco esta iniciativa importante en los momentos en los que está ahora mismo transcurriendo el devenir del futuro de España y, sobre todo, agradezco a esta magnífica asociación, el Colegio de Ingeniería de España, y, desde luego, a su vicepresidente, a su secretario y, desde luego, me siento muy honrado de estar aquí rodeado de estos ilustres ponentes. La verdad es que yo, como portavoz de la Comisión de Fomento del Senado, he de decirles que hace escaso tiempo, en concreto menos de 2 años, no veíamos futuro al tema de las infraestructuras. Evidentemente, ¿por qué hago esta afirmación tan drástica? Porque el anterior equipo de gobierno, del gobierno del presidente Zapatero, dejó una deuda en el Ministerio de más de 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros que, desde luego, hubo que empezar a reconstruir para poder seguir adelante con las infraestructuras. En concreto, en el ámbito de las carreteras, bueno, pues ahí nos encontramos con un déficit, unos gastos comprometidos que estaban no contabilizados en el presupuesto de más de 1.700 millones de euros. Evidentemente, esto era un lastre para el desarrollo de las iniciativas futuras porque la ministra Ana Pastor, como portavoz del Grupo Popular en el Senado, que es el que sustenta al Gobierno, eso me tendrán que entender cuál va a ser mi descripción, la ministra Ana Pastor siempre ha dicho que lo que hay que hacer es pagar lo que se debe antes de comenzar nuevos asuntos. Así como en carreteras hubo también desajuste presupuestario, en otro problema que también teníamos en carreteras encontrado fue ese 47% prácticamente de los modificados que se habían establecido. Teníamos un problema muy gordo, ahora que se habla del estado de conservación de las carreteras, que había también 17 sectores de carreteras destinados a la reconstrucción y al mantenimiento de los mismos que estaban sin contrato de ningún tipo, y eso generó, evidentemente, un deslizamiento de dotación presupuestaria para el año en el cual confeccionamos el primer presupuesto, el Gobierno del Partido Popular, que fue en el año 2012. Y lo que era también muy grave fue el encontrarnos con expedientes de expropiación pendientes de abonar. Debíamos a los ciudadanos, debíamos a la gente, debíamos a la economía doméstica, porque el dinero de las expropiaciones, cuando se paga, revierte a la economía doméstica, del orden de 682 millones de euros, que, como todos ustedes saben, eso, sumado a los intereses de demora que los tribunales condenan a las administraciones por no pagar en el momento que se debe, pues habían generado también una cantidad muy importante acumulada. Y, desde luego, al margen de esta situación tan grave, se generó también un efecto colateral, un efecto indirecto, en lo que eran las quejas al defensor del pueblo, que en ese periodo se habían incrementado prácticamente un 50% más. En ferrocarriles, pues qué les voy a decir, la deuda de Adif ascendía a 14.600 millones de euros, de los cuales 12.900 eran a largo plazo, 1.700 a corto, y en el seno del ámbito ferroviario nos encontramos también con una situación francamente desagradable que ha lastrado la economía de muchos ayuntamientos. Me refiero a las sociedades de integración. Se pasó de una deuda de 6.000 millones de euros a 13.000 millones, dentro de las 13 que hay constituidas. Y lo que es más grave, que se adeudan a las entidades financieras del orden de los 1.000 millones de euros, con el consiguiente riesgo de crash económico de muchos ayuntamientos. Y, en concreto, el mío, el de Burgos, tiene un grave problema con el tema del desvío del ferrocarril debido a estas circunstancias, porque todos ustedes también saben que el mercado inmobiliario, con la venta de terrenos con la que se pensaba subvenir a la financiación de los mismos, se vino abajo. En Renfe, pues también teníamos unas cantidades muy fuertes como deuda, 5.200 millones. FEVE, ¿qué les voy a decir? Una empresa pequeña, pero grande en problemas. Generaba más de 30 millones de euros y generaba un gasto de 190 millones, 30 millones eran de la deuda, y tenía unos ingresos comerciales que ni siquiera cubrían el 20% de los gastos de explotación. Puertos del Estado, más de lo mismo. En AENA, que es nuestra joya también de las entidades públicas empresariales, también tiene una dificultad económica importante, 14.942 millones de euros, 12.359 a largo y 2.583 a corto plazo. Su capacidad de endeudamiento, la ratio de endeudamiento, se había multiplicado por 3 desde el año 2005. Se pasó del 166% de endeudamiento a una cifra de un 423%, 21 veces más que el EBITDA. En el presupuesto que confeccionamos en el año 2012 se asignaron unas cantidades importantes, pero
tuvieron que ser destinadas fundamentalmente a tapar lo que había que pagar, conforme es la doctrina del criterio de la ministra de Fomento. No me quiero olvidar de la Sociedad Pública de Alquiler. Esta se generó en el año 2005 para dinamizar el mercado del alquiler, pero únicamente gestionó aproximadamente unas 4.500 inmuebles y, desde luego, generó en 5 años unas pérdidas de 37 millones de euros. No les quiero seguir aburriendo con cifras, pero que sepan ustedes que esto, para cualquier gobierno que entra y se encuentra lo que es el Ministerio en un pendrive, como muchas veces ha dicho la ministra, ha sido un lastre, ha sido una carga para el desarrollo de proyectos futuros, sobre todo en cuanto a la financiación, porque hay que destacar y resumir diciendo que 40.000 millones de euros de déficit han sido una cantidad muy importante que en los 3 últimos presupuestos que ha elaborado el Gobierno del Partido Popular y que he tenido el honor de participar en su elaboración y de defender en los plenos largos del Senado, han sido perfectamente elaborados para, a la par que se intenta seguir creciendo, tapar los agujeros que habían quedado del Gobierno anterior. Futuro, ahora mismo sí veo futuro, porque se va a seguir trabajando con el sistema de financiación, porque no hay que olvidar que el sector del Ministerio de Fomento y de las entidades públicas asociadas, que en términos generales denominamos Grupo Fomento, genera más de 1,5 millones de puestos de trabajo y representa aproximadamente un 16% del Producto Interior Bruto. Por eso, desde el Ministerio, desde el Grupo Popular, el grupo más numeroso existente en el Senado que sustenta este Gobierno, nosotros vamos a seguir trabajando para financiar las infraestructuras con el marco tradicional de la financiación pública. Capítulo 6, inversiones reales. Capítulo 7, transferencias de capital. Y las entidades públicas asociadas al Grupo Fomento pues seguirán trabajando, nutriéndose de lo que es sus propios recursos, su generación de recursos, más algún ingreso extraordinario y, por supuesto, cuentan también con el concepto de la transferencia de los presupuestos generales del Estado. Seguimos contando y estamos impulsando porque se ha recuperado una seriedad y una presencia en las instituciones europeas. Y así también seguimos trabajando con la financiación europea. Sabemos que en los años anteriores se trabajó con fondos estructurales y con los fondos de cohesión y que en el periodo 2007 al 2013 habían bajado cerca de un 65% como consecuencia de cambios de criterio que originaron unos conceptos diferentes de ayudas a las que había que dirigir estos dineros y generaron una disminución de esas cuantías. Esta disminución para el presente y para el futuro en concreto el periodo 2014-2020, no significa que no se vaya a seguir contando con fondos europeos. Se contará con menos fondos destinados fundamentalmente, siempre que haya una buena negociación en el Parlamento y en la Comisión, como creo que se ha desarrollado en los últimos tiempos, se contará con aproximadamente unos 2.500 millones de euros, no está todavía definido, que procederán de los fondos FEDER y de un concepto muy importante que el Ministerio de Fomento ha peleado mucho y ha conseguido, que son la financiación de las redes transeuropeas de transporte. Riqueza por donde se mire en las redes transeuropeas de transporte. Y, desde luego, con este concepto también de financiación de las redes transeuropeas de transportes a través del CEF, que es el Connecting Europe Facility. El Banco Europeo de Inversiones va a ser otro puntal, lógicamente, pero también con otro enfoque distinto que se le quiere dar ahora, que es subvenir o contribuir al desarrollo de la Unión Europea. Pero la participación de la financiación público-privada es una de las obsesiones que se tiene por parte del Ministerio de Fomento ahora mismo. Los famosos CPP son o tienen su razón en las ganancias que se realizan de eficiencia, como consecuencia de generar al sector privado por medio de una sociedad de propósito específico, que es un nombre muy curioso, como luego veremos también en ADIF, las SPE, para suministrar un producto o un servicio público. La retribución o remuneración de eso ya saben ustedes cómo es, que es una tasa o peaje que se paga por los usuarios o por el Estado. Muy bien, están combinando ambos dos en el pago y están sujetos a un aspecto muy importante, que son, en el pliego de condiciones, esos indicadores tanto de Estado como de eficacia, que pueden incrementar o disminuir la retribución que se realiza a los mismos. En definitiva, estos proyectos de colaboración entre la iniciativa privada y la administración pública tienen que ser objeto todavía de perfeccionamiento.
en algunos aspectos, también basándonos en experiencias atrás, en experiencias anteriores. Y así podemos, en definitiva, tratar de establecer un criterio más apropiado en lo que se denomina la transferencia de riesgos y, desde luego, es obra de la Administración el hacer agradables, el hacer atractivos por su rentabilidad económica a la empresa para que introduzca su buen hacer entre ellos. Porque, como bien decía antes Luis, como bien decía también José Ángel, el empleo lo crean las empresas. Los malos gobiernos son los que destruyen el empleo, como eso se ha visto en otras épocas del gobierno que ha habido en España. Como ejemplos de estas concesiones administrativas, de esta participación o colaboración público-privada, tenemos la tradicional de las concesiones de autopistas de peaje, que, como bien saben ustedes, la última fue en el año 2006, y, desde luego, se han desarrollado 2.522 kilómetros de autopistas mediante esta fórmula de la concesión administrativa. Las autovías de primera generación, la 1, la 2, la 4, han tenido una firme obra de rehabilitación y acondicionamiento también del trazado en base a contratos concesionales, colaboración con iniciativa privada, que han durado 19 años. Y, en definitiva, se hace la construcción y la reforma y luego también se sigue obteniendo la tasa o peaje como consecuencia de la explotación y del mantenimiento mediante la figura que también todos ustedes conocen, que es el peaje en la sombra. Ha habido y se ha intentado y se quiere poner más en boga también unos nuevos modelos concesionales, como en la A66, el tramo en Zamora-Benavente, que son unos aspectos en los cuales hay que fijarse si esa obra es financiable y que, desde luego, no compute para la Administración como deuda a efectos del déficit, tal y como establecen los criterios de Eurostat. Y se transfieren en estas concesiones los riesgos de construcción, expropiaciones y disponibilidad, pero nunca, como bien también conocen, creo ustedes, las de tráfico y las de medio ambiente. Plazo concesional de 30 años, con también el pago de canon único y con los índices de valoración para arriba o para abajo de la retribución que se percibe. En las infraestructuras ferroviarias hemos asistido muy recientemente a una fórmula también muy novedosa. Es una concesión binacional Francia-España en el tramo de la línea de alta velocidad España-Francia, lo que es Figueres y Perpiñán. Y también hay otras experiencias exitosas en la construcción, también auspiciadas por el Ministerio, de centros comerciales y estaciones, como Vialia, el Centro Vialia en Málaga y en Salamanca. Y también Adif ha creado lo que son las sociedades de propósito específico, las SP, para establecer una nueva moda, una nueva fórmula de licitación, dejando un paquete de aspectos a los cuales se puede acudir o no a la licitación, y, desde luego, estos son los lotes de adjudicación, y la sociedad adjudicataria, esta sociedad de participación, participa con Adif en la construcción y luego en la explotación, y, desde luego, bajo la batuta de lo que es la sociedad pública, que es Adif. Tiene también un pago del 40% en el momento de la construcción, y esta fórmula también, el otro 60%, es pagos constantes a lo largo de lo que es la prestación del servicio. Pero el documento de futuro, el plan absolutamente que ha sido elaborado contando con un presupuesto en el cual se establece el futuro de las infraestructuras de España, por eso digo que creo que ahora mismo, modestamente, si hay futuro para las infraestructuras, es el PIDBI. El Plan de Infraestructuras Terrestres y de Vivienda, que en un periodo del 2012 al 2024 establece las pautas de comportamiento para lo que se quiere por el Gobierno de España que sea el mundo de las infraestructuras. Se acude en este PIDBI, es un tocho muy importante, muy bien trabajado, que está pendiente de su aprobación por el trámite medioambiental, y en este plan, desde luego, se apoya prácticamente mucho en la iniciativa privada. Por eso, todos los empresarios que están aquí son necesarios para el progreso y desarrollo de España. Y por eso, desde el Ministerio y del Grupo Popular, se reconoce la tarea y el riesgo de todos los días salir a la palestra y a trabajar para generar puestos de trabajo y riqueza en España. Esto supone, el PIDBI, uno de los aspectos en los cuales incide es la apertura de los mercados. Antes se hablaba de que hay grandes empresas españolas trabajando en el extranjero. El lunes acudí yo a uno de los encuentros en el periódico La Razón, en la cual don Juan Miguel Villarmir nos contaba sus experiencias a través de OHL, empresa que tengo la fortuna de conocer muy bien. Y el papel que se deja a las empresas privadas en este PIDBI es del 16% prácticamente, y a los organismos públicos dependientes del Ministerio de Fomento, pues prácticamente un 60%, porque, en definitiva, no computan como endeudamiento para el déficit presupuestario. Pero ello hace que sea necesario un cambio en la mentalidad de la Administración pública, ya que de ser un proveedor de servicios y de bienes pasa a ser un
receptador, un comprador. Y no solamente los compra, sino que el Ministerio también establece la supervisión de la calidad y de la eficacia con la que se prestan los servicios. Todo el dirigismo de las infraestructuras va a ser establecido y continuado por el propio Ministerio, tanto en la fase de inversión en el momento de la construcción, como para el control de lo que es la calidad para el usuario en el disfrute de las infraestructuras que se han realizado. Voy terminando diciendo que el Ministerio se ha dado hoy en día el máximo rigor en la política de contratación pública. Evidentemente, se ha querido eliminar el abuso de los modificados para resolver incidencias muy puntuales en la ejecución de las obras y no como sistema habitual por el cual muchas veces la empresa se desentendía del buen fin de la obra y únicamente le preocupaba su subsistencia o permanencia en la misma a lo largo del tiempo mediante esta fórmula. Desde luego ha bajado enormemente y ello es debido a una buena gestión y no a que haya disminuido muchas veces lo que se dice la modificación de la obra. También se han establecido nuevas fórmulas de valoración que desincentivan las bajas excesivas y las ofertas temerarias. También se ha eliminado la revisión de precios, otro factor muy importante que encarecía las obras como consecuencia del procedimiento de desindexación que se ha establecido por el Ministerio de Presidencia. Y, desde luego, se ha promovido el incremento de los periodos para la acreditación de la solvencia a solicitud de contratistas y a solicitud de otro tipo de empresas de consultoría. Por eso, con estos pasos que está dando el Ministerio, se trata, en definitiva, de que la infraestructura tenga un futuro que creíamos modestamente que habíamos cercenado con otras experiencias anteriores. Y sin olvidar un aspecto muy importante que es el desarrollo del Plan Estratégico Nacional, que nos va a permitir también muchos nichos de trabajo para las empresas y para infraestructuras. Piénsese, por ejemplo, en los accesos a los puertos, en los modos distintos de trabajo, en los nodos ferroviario, portuario. También, evidentemente, son plataformas logísticas. También se crean las zonas de acción logística, que va a dar futuro para que todos los intervinientes y para que todas las personas que estén metidos en el mundo de las infraestructuras también tengan su posibilidad. Yo, sin más, llevo 17 minutos 8 segundos, acabo y cedo la intervención a las demás personas. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos que se cumplan tus previsiones, tus pronósticos y lo deseamos, desde luego.